Vamos a empezar entonces la sesión de la tarde. Más o menos entonces para seguir con el programa, tuvimos la conferencia magistral muy interesante de Patrice Meurer esta mañana y ahorita estamos entrando en lo que es uno de los 3 ejes temáticos de las jornadas. Este primer eje va a tratar de desigualdades y ordenamiento territorial. Y por eso hemos invitado y solicitado a 2 invitados que tengo a mi lado y que voy a presentar muy brevemente para que nos nos comparten su experiencia en una conferencia, cada uno de aproximadamente media hora, para dejar un espacio para el debate. Entonces agradezco a los invitados a estar presentes, a Pablo Vega Santano, profesor de la Universidad Católica del Perú, con quien trabajamos juntos además, y entonces es justamente en esas redes de trabajo que le hemos solicitado para participar a ese evento, y que agradezco más a menudo porque vino financiado por su universidad, entonces es un esfuerzo compartido interinstitucional. Entonces, Pablo es sociólogo, trabaja en muchos temas urbanos, en particular del espacio público que vamos a hablar hoy, y dirige el Centro de Investigación, Arquitectura y Ciudad de la Universidad Católica. Entonces, Pablo de Perú y Carlos Torres, local, entonces de Bogotá. Muchas gracias también por su presencia. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. No nos conocemos de persona, pero sí hemos intercambiado algunos indirectamente, porque hay también un trabajo coordinado anterior del IFEA con Alice Boeuf, que era la anterior pensionera del IFEA en Bogotá, con ustedes sobre seminarios sobre ciudades, sobre riesgos, sobre barrios populares, sobre periferias. Entonces, en estos marcos sí hay algunos lazos ya fortalecidos entre nosotros, entonces es un placer también recibirlo hoy, que nos va a contar entonces su experiencia. Entonces, sin más, voy a dejar a la palabra a los invitados. Vamos a funcionar con las 2 conferencias seguidas para después tener un tiempo amplio de debate, y entonces apuntan bien, también le va a servir para el viernes, y bueno, dejo el espacio abierto para conferencias. Muchas gracias. ¿Micro acá o acá? Mejor acá. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Si quieres salir. ¿O quieres Bueno, ya salió. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jeremy, por la presentación, y bueno, a los amigos del IFEA que han trabajado duro en la organización de este evento, y bueno, el placer de tenerlos a todos ustedes aquí, ¿no? Y creo que con efecto de retardo también un buenas tardes, que va a ser buenos días a los amigos de Madrid, ¿correcto? Muy bien. Para el tema, lo que yo tenía como idea era tal vez compartirles como un marco de intereses, de preocupaciones en torno a una aproximación al espacio público a través de la calle, como una matriz de preguntas, interrogantes, y que pueden ir precisando campos de investigación interesantes que exigen de una mirada multidisciplinar, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo mayor, ¿no?, con la cual en esta presentación voy a terminar con alguna hipótesis guía, ¿no?, como hipótesis de llegada. Voy a tomar, ¿no?, si bien trabajo un marco de reflexión más general, de todas maneras mis referencias casuísticas del caso concreto con que voy a trabajar es de Lima, ¿ya? Bien, primero tal vez precisar, si bien soy sociólogo de formación, hice el doctorado en arquitectura, entonces estoy espacialmente contaminado, ¿no? Aunque jamás se les ocurra pedirme proyectar una casa, porque sería un desastre total. Para el dibujo, eso sí, no estoy dotado, ¿ya? Bien,
En este campo, a la hora de pensar uso de la calle como derecho a la ciudad, entonces hay un vínculo importante que parte de este vínculo de la calle, ¿no?, como espacio público, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar una aproximación? En realidad este vínculo de la calle como espacio público es una vieja motivación que tal vez nació hace ya más de 10 años. Me acuerdo muy fuerte una discusión alguna vez justamente hablando sobre los espacios públicos de Lima, e hice una disertación y hablé de algunos temas justamente como de tratamiento de ciertas calles de la ciudad, ¿no? Y tuve un debate intenso con un colega filósofo que un poco que se había indignado de que cómo podía yo bajar el nivel del espacio público a una categoría como la calle, ¿no? Y entonces, eso para mí fue bien estimulante porque implicaba justamente que a veces desde una literatura urbana tenemos una búsqueda y de la literatura de otras disciplinas vamos por otro lado, ¿ya? Y en esos escenarios es que hay que plantearse las dudas, las preguntas, ¿no? Entonces, a la hora de ver la relación calle-espacio público, ¿no?, para algunos el tema directo es el tema del espacio de la ciudadanía, ¿no? Y por eso era interesante el tema de cuando se discutió una mañana, si a veces podemos tener una teoría que termina avasallando temas que implican más una reflexión de interpelarse con lo que ocurre en concreto, ¿no? Y por eso, por otro lado, podríamos hacer la pregunta si más bien podemos acercarnos a la calle como expresión de la sociedad. ¿Por qué no? ¿Ya? Seríamos más coherentes con el mea culpa que el querido Manuel Castells hizo, ¿no?, después de embaucarnos durante 3 años con los movimientos sociales urbanos, ¿no? Entonces termina finalmente reconociendo que no puede haber reflejo el espacio no es reflejo de un sistema dominante, sino finalmente expresa una situación más compleja, ¿no?, que hay que conocer, hay que estudiar, ¿no? Entonces, y en ese escenario, entonces es que podríamos decir que este espacio público podríamos verlo también justamente como un escenario, un espacio de conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Yo puedo decir de conflictos, es verdad que también puedo señalar, me gustó la frase de Patrice de espacio de tensiones, ¿no? En todo caso, claro, es tener la sensibilidad de mirar qué cosas están ocurriendo. Y aquí viene, hago otra vez mea culpa, mi formación, o sea, era interesantísimo, estábamos tan concentrados a veces en el movimiento social que en realidad no éramos sensibles a las cosas que podían ocurrir en la calle, ¿no? Y eso exige una manera de aproximarse, preguntas para hacerse, intercambios disciplinares y metodologías particulares. Y eso es lo que hay que ir aprendiendo a construir, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, hablar de qué es el espacio público exige, para aterrizar a la calle, generar diálogo entre campos disciplinarios que no han dialogado necesariamente lo suficiente. Hay puentes, pero tal vez hay que construirlos mejor, ¿no? La filosofía ha construido la dimensión de esfera pública y entonces está tan obsesionada con la esfera pública efectivamente que la calle es de los últimos temas que a veces trabaja. Hay otras dimensiones de ese intercambio porque el espacio público en esa lectura no tiene un referente físico. Del otro lado, ¿no?, la mirada urbanística, ¿no?, de la arquitectura es terriblemente formal en términos de la estructura física de la ciudad. Entonces, en la jerga urbana hablaremos del tejido,
¿no? Y entonces termina siendo una representación de lo construido, donde cuando se les dice a los estudiantes de arquitectura dibujar el espacio público, graficar, tomar fotos, ¿no? Se van a esmerar por tratar de tomar fotos en la madrugada cuando no haya ninguna persona que les moleste la observación del espacio. Ese es el otro extremo, ¿no? Estoy caricaturizando porque hay diálogos felizmente, ¿no? Y por otro lado, el espacio social, la aproximación de las ciencias sociales, ¿no? Donde hemos construido mucha sensibilidad a la interacción de los actores cuando discuten, cuando hablan, cuando se refieren entre ellos, ¿no? Creando relaciones sociales, además de interacción social básica, ¿no? Pero hemos trabajado poco la dimensión del espacio como elemento que incide en la manera en que se construyen esas relaciones sociales, ¿no? O que se tejen interacciones sociales. Entonces, es esa interacción, ese diálogo disciplinar que necesitamos como alimento para tener una aproximación del espacio público en la calle, ¿no? Bien, ahora, y por supuesto, ante eso, darnos cuenta que el espacio público tiene que ser un escenario para conocer, interpelarse, investigar, porque ahora en el debate a veces se mezcla el discurso del espacio público como deber ser. El espacio público es el espacio ciudadano y entonces es más un punto de llegada, ¿ya? Cuando en realidad, como algunos han señalado, es un escenario que hay que ubicarlo también en una línea de tiempo, porque el espacio público no ha sido sinónimo de ciudadanía a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, nos remitimos, por ejemplo, para no ir muy lejos, a nuestra experiencia como ciudades dentro de la experiencia colonial de los virreinatos españoles, ¿no? El espacio público era el espacio donde se afirmaban las diferencias sociales. Y entonces era muy importante, por ejemplo, que los señores salgan con capa, porque la afirmación de la capa marcaba la posición social. Entonces, entonces no podemos decir, ¿eso es espacio ciudadano? ¿Es un espacio social? Sí, ¿no? Pero ahí no estamos hablando de expresiones de igualdad. El fenómeno de la igualdad en la calle es algo mucho más reciente que tiene que ver con el crecimiento importante de las ciudades y cambios de pensamiento, probablemente el tránsito de una sociedad estamental a una sociedad de clases, ¿no? De multiplicación del anonimato como parte de vida en la ciudad. Por eso, un escenario que me parece interesante, ¿no? Para marcar hitos, en el siglo XIX, por ejemplo, Marshall Berman retoma a Dostoyevsky con una frase deliciosa del hombre del subsuelo, ¿no? De una experiencia que hace caminando por una de las grandes avenidas, las grandes calles de San Petersburgo, la Nevsky Proska, ¿no? Y entonces tiene esta frase, ¿no? Que es espectacular, porque habla que el hombre subsuelo me atormentaba, que ni siquiera en la calle pudiera estar en un pie de igualdad con él. ¿Por qué has de ser invariablemente el primero en apartarte? Me preguntaba con furor histérico. ¿Qué está pasando? Una cosa muy sencilla. El hombre, que es de una categoría social inferior, tiene la oportunidad en la calle, en la vereda, de encontrarse con quien fue un general, ¿no? que estaba bajo su mando. Entonces, bueno, es la primera vez que tiene la sensación de la posibilidad de encontrarse en pie de igualdad. Y entonces se van a cruzar, pero apenas está cruzándose por la vereda, en un margen de anonimato, inmediatamente, de manera no consciente, termina cediéndole el paso, ¿ya? Esos son pequeños detalles, por ejemplo, que podrían estimular nuestra capacidad de observación de la calle. Hay gente que mecánicamente cede el paso a otros. ¿Por qué? ¿Porque es solamente vulnerable? En este caso, era por una situación de desigualdad, ¿ya? Entonces, esos elementos ayudan a pensar. El espacio público, entonces, hablar de la experiencia de igualdad es algo novedoso en la historia. Y en todo caso, en ese marco también hay que ver, ¿no? Que estamos en un proceso, ¿no? Que a veces puede expresar situaciones de ciudadanía y a veces más bien busca marcarse
situaciones de afirmaciones de desigualdad. ¿Ya? Bien, paso a tal vez algo más rápido, algunas miradas de la calle, quería algunas imágenes como para que vea las miradas del urbanismo, ¿no? Que para el urbanismo el espacio público es una noción de tejido. Es útil, por ejemplo, para el investigador de ciencias sociales saber también esto, porque a veces nos concentramos en un pedacito de la ciudad y construimos un discurso, porque en ciencias sociales somos muy hábiles para construir discursos, ¿ya? Pero no podemos perder de vista esta noción de integralidad, ¿ya? Y esto es muy importante además cuando se discute con funcionarios públicos. En las alcaldías, ¿no?, tienen una noción de espacio público, por lo menos en la experiencia limeña, ¿no?, que es básicamente los parques o las plazas, ¿ya? Y entonces, que les digan que el conjunto de la ciudad tiene que ver con el espacio público, probablemente les puede generar algún surmenage, ¿ya? Pero hay que hacerlo, hay que estimular ese diálogo didáctico. Por eso el intercambio de disciplinas es útil. Pero además del tejido, también ayuda el urbanismo cuando nos dice la relación del tipo de construcciones que se van a dar a lo largo de la calle, ¿ya? Porque es muy distinto, ¿no?, tener un muro ciego que dé a una vereda, por más de que ésta sea ancha de 3, 4, 5 metros, ¿no?, que tener tiendas, comercios, servicios que dialoguen con la calle. Inmediatamente la calle se vuelve más animada, ¿no? Bueno, algunas imágenes, bueno, el anterior era Bellavista en Santiago, bueno, esto puede ser Barcelona, esto es Buenos Aires. Entonces son elementos también a considerar a la hora de aproximarse a la calle. Del lado de la esfera pública, tal vez lo que más ha llamado la atención a este espacio de discusión de filosofía y ciencia política es el tema del movimiento social que se expresa en la calle, que puede marcar los tiempos fuertes de la historia de las ciudades, ¿no? Entonces, que es una dinámica importante. De parte de las ciencias sociales, ¿no?, el tema, sobre todo hemos trabajado del lugar de encuentro, de afirmación de identidades. Yo me afirmo como que formo parte de identidad de una ciudad, no a partir de mi casa, sino a partir de la calle, de determinadas plazas o parques, ¿no? Pero una cosa también valiosa que aporta a las ciencias sociales, sobre todo los últimos 20 años, tal vez con Isaac Joseph, es la dimensión también del transeúnte como usuario de la calle, ¿no? Todos caminamos por la calle, ¿no?, pero no lo habíamos, conceptualmente, no habíamos trabajado la figura del que camina. Eso es relativamente reciente, ¿no? Y tomo ahí una cita, por ejemplo, de Isaac Joseph, que tal vez es el que trabajó más en su momento y eso motivó al trabajo de otros investigadores, ¿no? Esta figura del intruso que experimenta libertad de ir y venir, ¿no?, dentro de las calles, ¿no? O sea, hay una experiencia, y es una experiencia que no se da en relación de conocerse unos a otros, pero por el hecho de no conocerse no quiere decir que no exista interacción social. Por eso habla Joseph de que hay un nivel de la interacción social que perdemos de vista, que no es la goffmaniana de relación cara a cara, es la del nivel de los rostros, ¿no?, que es fundamental para entender la animación y la vida de una ciudad, ¿no? Bien, bajo esos marcos entonces de reflexión, ¿no?, propongo entrar, ¿no?, a observar con algo más de detenimiento los espacios públicos teniendo como referencia a Lima, ¿no? Y para eso agrego otro tema que creo que es interesante tenerlo también presente. Otra vez aprendemos ahí del urbanismo, la noción de escala, porque podemos tener todo un discurso sobre la calle, sobre el espacio público, pero la escala es importante, porque es muy diferente hablar de la calle, ¿no?, en zonas densas, de mucha gente que va y viene, donde hay muchos espacios laborales, de servicios, es muy distinto de hablarlo de zonas
donde el espacio principal es el espacio de residentes, hay menos gente que transita, ¿ya? Podemos, por supuesto, hablar de muchas escalas, desde una más densa hasta una menos densa, ¿no? Desde una más residencial hasta una sin residentes. Quiero, por lo menos, como se trata más bien de ofrecer un panorama para investigar, irme a dos, como en el estilo weberiano, dos tipos ideales, ¿no? Sobre la calle menos densa, ahí podemos vincular el escenario de la calle a un espacio social que es más pues la referencia que grosso modo llamamos barrio, ¿ya? Y en el barrio es interesante ver qué está pasando. Esta es una experiencia de consolidación de las zonas de Lima, ¿no? Que da mucho justamente para pensar, ¿no? Otra vez, el movimiento social, podríamos hablar de la vivienda de barrios populares que se va construyendo a sí mismo, pero cuando llega a niveles de consolidación, esto fue barrio popular hace 50 años, ese nivel de consolidación nos tiene que interpelar. Esa población que fue movimiento social, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando acá de prácticas colectivas? No, estamos hablando, en realidad, el problema fue el enfoque, porque la población fue coherente, luchó por su vivienda, ¿no? Y sigue luchando, y sigue practicando el desarrollo de su vivienda, ¿no? El tema es que en esa construcción de vivienda no ha habido una maduración de lo que es la producción de ciudad, ¿no? Y por eso es que no tenemos noción clara de espacio público y de calle. La vereda, entonces, si se puede invadir, se invade. Y esto va de la mano, además, podríamos decir, como en gastronomía, en maridaje perfecto, ¿no? Con todo el discurso inmobiliario que nos propone las actuales ofertas de vivienda, ¿no? Sobre todo, bueno, del sector privado. En el Perú estamos dominados bajo una lógica totalmente neoliberal, ¿no? Donde la construcción se hace sobre afirmar la vida de familia, ¿no? Entonces, el discurso de la casa de tus sueños ahora es un departamento de tus sueños, en realidad siempre va a ser la casa de tus sueños, aunque tenga cada vez menos espacio, ¿ya? Y la propaganda inmobiliaria tiene una habilidad pasmosa para explicarnos que es lo mismo tener una casa que un departamento, ¿ya? Sería fantástico, o sea, hay que documentar este tipo de temas, por ejemplo, porque ahí hay mucho que se puede sacar el jugo, ¿no? Y siempre la imagen, la familia, la vivienda, y fíjense el detalle de los modelos. O sea, no hay primera planta que dialogue con la calle. Hay entradas cerradas, muros ciegos y vehículos. Entonces, el modelo de calidad de vida que se nos está ofreciendo no necesita de la calle, no necesita de espacios públicos donde encontremos a otras personas. Poco antes de venir acá, entonces, tratando de pensar justamente imágenes, Lima es solidaria conmigo y, siguiente, había este cartel fabuloso, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y este es el discurso, es para un edificio que está en una zona céntrica de la ciudad, cerca a muchos servicios, pero el discurso es, sé feliz sin salir de casa. Bueno, ¿no? Y además, claro, una casa además con 2 dormitorios, una casa chiquita, estamos hablando de 70, 60 metros cuadrados, ¿ya? Donde se supone que hay una piscina arriba, una sala colectiva, pero todo es esta idealización que vamos construyendo de lo privado, ¿no? Entonces, este es el escenario que estamos generando, ¿no? Y entonces, en esta afirmación para lo que es los espacios más residenciales, el espacio público comienza a ser una presencia débil. Tanto así que en una encuesta que hizo el Observatorio Lima Cómo Vamos, ¿no? Tiene una pregunta bonita, interesante, ¿ya? Que pueden vendérsela a Bogotá Cómo Vamos, para ver si la hacen también, ¿ya? Porque les propone escoger entre estas dos afirmaciones.
¿Las calles y parques son públicos y todos tienen derecho a transitar sin restricciones? Es una pregunta. Y la otra es, si los vecinos se ponen de acuerdo, tienen derecho a poner rejas, tranqueras, evitar el paso de extraños. Y las respuestas son muy pegadas. Uno diría, no, pues poner rejas es una barbaridad. Serán pues algunos salvajes ultraconservadores, un 10%. No, estamos hablando del 45%. ¿Qué opina eso? ¿Ya? Y de ese 45% ya otra diapositiva más y Jeremy me mataba, pero es mucha de la gente del sector popular la que afirma esto. ¿Ya? Los sectores de más recursos son los que tienen más discurso de espacio público en Lima. ¿Ya? Entonces, este es un tema delicado. ¿Ya? Y entonces, esta percepción, ¿no? Además, acá agrego un concepto que está que es importante porque me permite hacer el puente con algo que un colega español comentó en la sesión de la mañana, que hablaba de los vecinos como un punto de partida de la experiencia de democracia en el caso madrileño. Para nosotros la noción de vecino es el punto de partida de la exclusión de la ciudadanía. ¿Ya? Porque justamente son los vecinos los que se ponen de acuerdo para excluir al extraño. ¿Ya? Y los alcaldes tienen todo un discurso. Cuando hay candidaturas, todos los alcaldes se deben a los vecinos. No existe un discurso de deberse a ciudadanos cuando hay campaña política en Lima, ¿no? Entonces uno diría, ¿el germen, la base de la democracia? No, es en el fondo también la base de la exclusión, ¿ya? Porque esta noción del vecino es mi calidad de vida, es mi espacio privado, ¿no? Y, por supuesto, la exclusión siempre va a estar escondida con el discurso de la seguridad, ¿no? Entonces, hay un tema con la seguridad y que la seguridad no simplemente es un tema de percepción, es un imaginario que llega a acción, ¿no? Que en Lima se expresa en la multiplicación de barreras o rejas en zonas donde son espacios residenciales, ¿no? Entonces, que invaden la calle. O sea, rejas invadiendo la calle, ¿no? Donde están en distritos de todo tipo, de sector alto, sector bajo. Pero además donde hay un dato interesante, solo el 10% son legales. ¿Ya? Pero los gobiernos locales no se van a pelear con los vecinos. Entonces, los dejan. Y entonces sobre eso tenemos ya una locura de rejas en el paisaje de Lima. Entonces, la de la esquina ya es la única que generó algo de debate. La foto es un poco borrosa, pero esa fue una iniciativa de un alcalde que puso una malla, ¿no?, como límite entre un distrito con otro, ¿ya?, por temas de seguridad, ¿ya? Pero de la otra urbanización era una urbanización también de clase media. Y fue violenta para esta urbanización porque nunca se habían imaginado en su vida que ellos eran un problema para los de la calle de enfrente. ¿Ya? ¿Ya? Del otro lado, bueno, estos son paisajes que de áreas céntricas, tenemos un montón de eso en Lima multiplicado. ¿Ya? Y esto no solamente en las zonas de altos recursos, zonas de clase media y, lo que es triste, también en zonas populares, ¿no? Esta del extremo es en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, hay un problema serio, entonces, en el sentido de que todos los que estuvimos comprometidos con el apoyo al desarrollo urbano popular, no fuimos capaces de darnos cuenta que era un discurso de vivienda sin ciudad, ¿no? El tema de espacio público quedó fuera de la discusión. El espacio público para los sectores populares también es el parque, o más modestamente una losa deportiva. ¿Ya? Entonces, acá dejo el tema de la calle como espacio público, justamente como eje temático, donde yo creo que hay problemas serios, y paso al otro, al tema de las calles del centro. ¿Ya? Cuando digo centro, ojo, no estoy refiriéndome exclusivamente al centro histórico, ¿ya? Estoy haciendo referencia a aquellos espacios que concentran actividades dentro de nuestras ciudades y por tanto generan una fuerza magnética de habitantes a diario, ¿ya?
Eso es la zona de centro, donde los residentes no son mayoría, son minoría. Hay residentes, pero no dominan el espacio, ¿ya? En este caso, el punto de observación para cuestionar las calles del centro como espacio público es sobre todo la relación entre coche y peatón, ¿ya? Caminando por acá he visto que en el paradero hay todo un discurso de respeto al peatón, ¿no? Yo digo, bueno, no sé si está solo en el discurso o en la acción, ustedes en Bogotá lo sabrán mucho mejor que yo, que no conozco, pero ya que hay el cartel, me gustaría que exista en Lima, ¿ya? Porque desgraciadamente en Lima tenemos mucha producción de espacio urbano, donde es muy fácil darse cuenta que la noción de entender que el peatón también forma parte de la calle, muchos gobiernos locales no la tienen claro para comenzar en su señalización, ¿ya? Y la población es poco sensible a los problemas que tiene como falta de derechos. Y entonces, otra pregunta del laboratorio de Lima, ¿cómo vamos? El observatorio, ¿no? Vemos que la población cree que lo que más necesita Lima son más avenidas más anchas, ampliar avenidas, más circulación, más que veredas. Y es paradójico porque hay unas imágenes de Lima, ¿no? Donde tenemos constantemente este tipo de diseños, cebras de cruceros peatonales que no guardan relación con hacia dónde van a ir, ¿no? ¿Ya? Otras pueden ser más dramáticas, ¿no? Entonces, ya. Está dedicado a los discapacitados con silla de ruedas, ¿no? Ya pusieron un rompemuelle, un reductor de velocidad justo por el paso donde se supone que es para discapacitados, ¿no? ¿Ya? O bueno, acá, ya, sin palabras, ¿no? Entonces, en realidad, esta es la ciudad en términos de diseño. Los arquitectos no están metidos en eso, ¿ya? Más bien es un reclamo, ¿por qué no se han metido, ¿no? Bueno, y entonces a partir de eso hay que darse cuenta que experimentar la condición de caminar por muchas zonas de la ciudad, la mayor parte de la ciudad de Lima, es una situación de vulnerabilidad total y por eso yo digo, ¿en qué medida no es una categoría ya de urbano marginal, ¿no? Entonces, experimentamos una situación de desigualdad total entre tener un coche o andar a pie, ¿no? Y es una situación violenta, de tensión. Hablando de tensión, ¿cuánto me queda? Poco tiempo. Ya. Corriendo. Ya, hincha el coche. Ya. Entonces, este es el tema, ¿no?, que necesitamos, o sea, en una ciudad como Lima es patente, o sea, hay que cómo hacer visible. O sea, el peatón no tiene derechos, pero encima, como limeños, no reclamamos derechos. Entonces, por eso sería un espacio, una situación de tensión, pero que no nos está desencadenando conflictos. Hay un derecho ausente, ¿no? Paso entonces ya más rápidamente a un tercer tema, ¿no? Está vinculado con el tema de los centros y a la vez generando un diálogo con discursos actuales. El mapa de Lima, ¿no?, donde acá tenemos, bueno, la concentración de mayor ingreso está siempre en el área central, ¿no? Ahora hay mucho el discurso de separar Lima en grandes áreas o zonas, ¿no? Entonces, el discurso neoliberal ha construido un discurso maravillándose de cómo se ha consolidado las zonas de expansión y entonces el limeño emergente, emprendedor, ¿no? Entonces, con el estímulo de Hernando de Soto, de otros discursos, dicen, bueno, este hombre se ha hecho a sí mismo, ha producido ciudad, ¿no? Y incluso se generan nuevos espacios céntricos como aporte a la ciudad, ¿ya? Y entonces, el mayor indicador con el cual sustentan este discurso es la inversión de grandes malls dentro de zonas como Lima Norte, sobre todo, y también zonas como el este o el sur, ¿no? Ahora,
Esto basta para decir estamos ante centralidades potentes. El Plan Regional de Desarrollo Concertado del año 2012, curiosamente, en base a la imagen, hay una indicación como que sí hay un espacio de centralidad importante en Lima Norte. Sin embargo, en el estudio que estamos llevando a cabo en el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, lo que vemos es que las centralidades principales, como ocupación territorial, el grueso está en el área central, ¿no? Y el espacio de Lima Norte todavía pues es un centro con potencialidad, pero muy pequeño en términos de poder de concentración, donde además es importante, y acá viene el vínculo, estudiarlo no solo como dimensiones de flujo económico, de accesibilidad, vinculémoslos también y aproximémonos a esta discusión que concentra solamente a economistas y a geógrafos al tema del espacio público. ¿Qué calidad del espacio es ese que se está generando? No lo veamos solo como nodo, ¿ya? Y entonces tenemos espacio densamente ocupado, pero donde las posibilidades en realidad están limitadas, y eso también se expresa en las percepciones, ¿no? Que acá hemos hecho algunos sondeos comparando además con el caso de un centro potente de la ciudad a escala metropolitana en Miraflores, ¿no? Y la calificación de las veredas como buena, muy buena, vemos es limitada en Lima Norte. El tránsito también es más limitado, ¿no? Pero claro, la categoría bueno, muy bueno se reduce en todos lados. Cuando visiten Lima se darán cuenta por qué, ¿no? ¿Ya? Y el discurso también es interesante de seguridad. En el caso de Lima Norte es como que fuera terriblemente inseguro, y eso legitima toda esta multiplicación de rejas, ¿no? Que es fuerte en la zona. Pero el problema mayor es que la seguridad no solamente es asalto, la seguridad es tema del tránsito, pocas veredas, ¿no? Poca iluminación, ¿no? Y falta de un espacio agradable, ¿no? Bien, entonces paso ya al final, ¿ya? Para que pueda sonreír Jeremy, ¿ya? Teniendo algunas como ideas, fuerzas, como puntas de llegada, ¿no? Primero, ¿no? Es entender que esta calle como espacio público está expresando las desigualdades, ¿no? Sociales, ¿no? Que podemos encontrar como derecho a la ciudad. Pero son desigualdades que no hay que pensarlas simplemente en poder de ingreso, podemos sino cruzarla por otras lecturas. El hecho de ser residente o transeúnte, el hecho de ser peatón o conductor, son otras miradas de la desigualdad social. No hay que pensar solamente en el nivel de ingresos para entender desigualdad social cuando uno observa la ciudad, ¿no? Es por eso que hemos visto que los habitantes de un barrio o zona residencial asumen siempre que tienen más derecho que el transeúnte y piden justamente más derechos, y es conmovedor ver cómo los guardias municipales obedecen a los vecinos, y entonces a veces se les pueden pasar robos, pero jamás se les va a pasar un chico en patineta, a ese sí lo votan, ¿ya? Entonces, el tema de las percepciones, desgraciadamente, es muy grande porque se mezcla la seguridad con la intolerancia, ¿no? El tema de, entonces, el derecho del vecino que se impone al ciudadano, y más que pasividad del gobierno local, en realidad es complicidad. El gobierno local, en lugar de reclamar que hay un principio de ciudadanía, se adecúa a este discurso, ¿no? Del otro lado, entonces, hemos visto para las calles céntricas, ¿no? Que el conductor con vehículo es el único que tiene, o el principal que tiene derechos en la ciudad. Y entonces, en la representación de la ciudad, queda claro para los limeños que si queremos tener derecho a Lima, tenemos que tener coche, ¿no? Siguiente, ¿no? Y ese es un tema que se expresa a través del diseño urbano, por eso es bien importante el diálogo con la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y trabajar más la categoría de transeúnte en nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, finalmente, del lado de la estructura urbana, ¿no? Dar cuenta que a la hora de leer límites y potenciales del espacio urbano,
no perdamos de vista que para eso también nos sirve la categoría espacio público. No la divorciemos, porque tiene que interpelarnos con la estructura de la ciudad, no solamente de pedacitos, ¿no? Concluyo entonces con lo que ofrecí, una hipótesis de llegada, ¿no? En el espacio público, entonces, encontramos que hay numerosas situaciones conflictivas, o por lo menos de tensión, ¿ya? Pero la paradoja es que en Lima generan poco conflicto, ¿ya? Y ese es un poco las inquietudes que me gustaría que podamos confrontar con experiencias también de otras ciudades, cómo construimos este discurso, entonces, y esta reflexión sobre la calle como espacio público. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, doy la palabra de frente. Hay muchos temas por conversar, lo guardamos en mente y ahí con la presentación de Carlos seguimos avanzando, por favor. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pido disculpas por la llegada tarde porque yo tenía otra hora de llegada y bueno, cruces allí. La presentación que yo voy a hacer va en otra dimensión diferente a la de mi compañero de espacio acá y la he denominado conflictos territoriales, ordenamiento territorial, ciudad y paz. Estoy tratando de conectar tres elementos que hay hoy en juego en nuestro país. El primero es todo el tema de la negociación del conflicto armado en La Habana y seguramente en otros escenarios. Lo segundo, las implicaciones que tiene los conflictos en el territorio, tanto en el territorio en sentido extenso como el territorio en sentido del urbano. Y para eso vamos a hacer un recorrido lo más rápido posible. Entonces, a ver cómo nos coordinamos porque tengo muchas diapositivas, entonces yo le voy a ir diciendo con la mano para que pasemos, por favor. ¿Sí? Entonces, hay 6 temas muy gruesos a los que me quiero referir. Siguiente. Lo primero es hablar de algunos rasgos del ordenamiento territorial colombiano. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Sí? En esto básicamente quiero hacer unas muy pocas reflexiones. Lo primero es que Colombia es un país que históricamente ha tenido, por su condición y localización, una cantidad de potencialidades que no se han explotado en términos territoriales. La imagen que seguramente es muy conocida de todos, estas imágenes de satélite que muestran los puntos de calor, reafirman un elemento claro en términos del ordenamiento territorial en Colombia, y es que fundamentalmente los procesos de ocupación territorial han estado centrados en términos de la cordillera de los Andes y la costa atlántica, como si el resto del territorio, tanto territorial como insular, no existiese. Siguiente. Eso se reafirma además con las formas en que hemos venido tratando de ordenar el territorio. Allí una afirmación de partida es que nosotros sí hemos tenido mucha historia en términos de ordenamiento territorial, de planificación, pero no se cumple. ¿Sí? Entonces hay cualquier cantidad de apuestas, esquemas, mecanismos, pero definitivamente no avanzan. Desde los procesos de colonización, donde las fundaciones españolas están signadas por ese signo trágico de localización sobre los asentamientos prehispánicos en toda América, y Colombia no es la excepción, pasando por las favorabilidades que presentaban los territorios en términos de la localización. Entonces aquí algunas de esas apuestas de cómo se ha denominado en distintos momentos de la historia, y particularmente de mitad del siglo XIX en adelante, que es cuando efectivamente Colombia empieza a desarrollarse. Eso que denominamos el archipiélago urbano colombiano, eso que en un momento dado se denominó el Triángulo de Oro de Colombia, donde se producía más del 85% del Producto Interno Bruto. Pasamos a la conformación de áreas metropolitanas, pasamos a todo lo que tiene que ver con procesos de conurbaciones y corredores urbanos, y llegamos a devolvámonos y llegamos a este momento, y es a un nuevo frente de colonización que se está dando sobre la cordillera oriental. Todos estos procesos han venido estando generados, la siguiente, ¿sí? Con dinámicas que todas se localizan efectivamente en la cordillera de los Andes y la costa atlántica, como si el resto del territorio no existiera, pero además el territorio se ordena de la misma manera. Pasamos de la movilidad a través de la penetración ríos Cauca y Magdalena,
lo desechamos a finales del siglo XIX, pasamos al ferrocarril hasta más o menos 1930 y pasamos a la movilidad a través de la estructura vial, que es lo que hoy se mantiene, siempre con una rótula fundamental que es Bogotá. Lo que no pasa por Bogotá no existe. Siguiente. Y eso hay que mirarlo adicional con un elemento, y es que en general las ciudades de América Latina son jóvenes y las colombianas no son la excepción. Realmente la historia de nuestras ciudades es una historia de menos de 50 años en términos de lo que significa hoy la dimensión de esos procesos de aglomeración y conflicto. Nosotros hacia los años 60 fundamentalmente, no se logra ver bien la imagen, cruzamos la barrera entre mayor población rural a mayor población urbana con una tendencia a seguir creciendo. Hacia el 2025 se calcula, siguiente, que nosotros pasaremos a ser eminentemente un 85% de la población viviendo en las ciudades. Por eso esa imagen icónica que siempre referenciamos, que llamamos aquí en Colombia del colombiano de ruana y sombrero, pues en la práctica ya no existe, porque hoy en general todos somos urbanitas, ¿cierto? Hoy esa idea de transmutarnos en términos de esa campesinidad no es que no exista, pero básicamente ha venido desapareciendo y ha venido transformándose. Siguiente. Sin embargo, en términos de ocupación del territorio hay una fuerte contradicción, porque los urbanitas nos localizamos en menos del 10% del área del territorio nacional, pero somos el 75% de la población. De hecho, esto es del 2005, pero hoy tenemos ya 1.114 municipios. Más de 900 municipios son municipios menores de 20.000 habitantes, donde fundamentalmente su esencia en términos de ocupación es el territorio rural. Siguiente. Bien, con eso quiero reafirmar una cosa que no tiene nada de novedoso, pero que a mí nunca me gusta dejarlo pasar, porque es que nosotros tendemos a construir otros discursos, otras prácticas y otras dinámicas y empezamos a desechar o a mutar los términos, ¿cierto? Y para mí es claro que estamos en un modelo de desarrollo bajo la égida del modo de producción capitalista, que eso no es nuevo, ahí no estamos diciendo absolutamente nada nuevo. Lo nuevo que tenemos allí es que estamos como en la etapa más desarrollada de ese modelo, que es lo que hemos denominado neoliberalismo. ¿Qué tiene que ver eso con el territorio? Pues tiene que ver mucho, porque finalmente el territorio y las ciudades se ordenan en función de las fuerzas y las dinámicas del mercado. Son esos intereses los que ordenan el territorio, no son otros. Siguiente. Y en ese sentido, esa idea que se construyó en América Latina después de la posguerra, de pensarnos en la construcción del estado del bienestar, donde el Estado era garante de todos nuestros derechos, ¿sí? Rápidamente la eliminamos sin alcanzarlo a pasar a un estado regulador de mercado. Nuevamente, ¿qué tiene que ver eso con el tema del modelo? Pues primero lo que le transferimos todo el tema de la responsabilidad pública al sector privado en materia de servicios públicos, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Lo segundo, que le transferimos las responsabilidades en materia de servicios sociales. Y lo tercero, que le transferimos la responsabilidad, o más bien le vendemos los activos públicos con el pretexto siempre de la reinversión en la atención de las necesidades sociales. ¿Sí? Por esa vía, Colombia ha vendido más de 1.500 empresas productivas y ahorita está la joya de la corona, Isagen, que le produce al año a Colombia unas rentas de 2,5 billones y la quieren vender, ¿cierto? El tema es que todas las que se han vendido no nos han dejado nada. Siguiente. En el escenario urbano nosotros, de alguna manera, la ciudad finalmente es una sola. ¿Sí? La ciudad latinoamericana nunca va a ser el referente de la ciudad del norte, la ciudad norteamericana o la ciudad europea. Nuestro modelo es una ciudad que imbrica distintos fragmentos de ciudad a través de distintas formas de producirse, pero en él predominan dos formas de producción. Eso que algunos denominamos la ciudad formal, aquella la que estudiamos en la escuela, ¿cierto? En la universidad, y la otra, la ciudad informal, aquella que produce la gente por su cuenta y riesgo, pero que finalmente ambas están cruzadas. Una cosa es los procesos de fragmentación y segregación que se producen en términos físico-espaciales, pero otra es la articulación que se producen de las dinámicas formales e informales en todo el territorio de la ciudad. Siguiente. Por eso nuestras ciudades fundamentalmente se ordenan en torno a 4 elementos. El territorio, donde el territorio es concebido fundamentalmente como un escenario de acumulación a través de la definición de la especialización del uso del suelo, frente a esas fuerzas del mercado, y en eso le asigna un papel determinado. Lo segundo, la población se concibe siempre como una mano de obra disponible, tanto en el territorio rural como en el territorio urbano, una mano de obra que está dispuesta, ¿sí?, a emplearse en función de esas necesidades del mercado. El tercero es la política, y la política fundamentalmente en términos de las regulaciones, de lo que significan las relaciones entre lo público y lo privado, donde hoy, bajo esta lógica de
del Estado regulador de mercado, la política pública se dispone en función de las necesidades del mundo de lo privado. Y el cuarto es el mercado, que es la base fundamental del desarrollo. El mercado nos resuelve todos, el mercado no es tramposo, el mercado es eficiente, el mercado es eficaz, ¿cierto? El mercado no es corrupto, ¿cierto? El mercado nos resuelve todo, ¿sí? Miremos la FIFA solamente, ¿cierto? Bien. Un tercer elemento tiene que ver con el contexto colombiano. Siguiente, por favor. Siguiente. Y es que el contexto colombiano desde los años 90 cambia significativamente. Y es que nosotros no solamente hacemos una Asamblea Nacional Constituyente y firmamos una nueva Carta Constitucional, sino además es el punto de inflexión del cambio de toda la dinámica del modelo, en el caso colombiano y todas las implicaciones que ellos tienen. Pero eso nos lleva necesariamente a acordarnos que este país, que hoy está discutiendo en La Habana un proceso de negociación con una parte de los actores armados, ¿sí?, es un país que históricamente ha estado marcado por la violencia. Por eso está este texto que coloco acá del profesor Leopoldo Múnera, que quisiera leerlo rápidamente. Dice: violencia política y conflicto social y armado interno, referencias inevitables. Después de la independencia de 1810-1819, a la constitución del Frente Nacional y como consecuencia de la polarización entre el liberalismo y el conservatismo, la violencia entró a formar parte de la política colombiana. Gonzalo Sánchez, profesor también de la universidad, recuerda que en el siglo XIX, después de 14 años de guerra de independencia, siguieron 8 guerras civiles generales, 14 locales, 2 guerras internacionales con Ecuador y 3 golpes de cuartel. Y en el siglo XX, numerosos levantamientos locales, una guerra con el Perú y la violencia de las décadas de los 40 y del 50. Los partidos tradicionales, llevados por su vocación bélica, la convirtieron en práctica social. No obstante, reemplazaron el término de guerra con el de violencia e incluyeron dentro del juego político la búsqueda permanente del reconocimiento social para realizar una gran diversidad de acciones armadas. Hasta mediados de los años 60, el ejército, la policía, las bandas paramilitares y las guerrillas fueron integradas al conflicto bipartidista. Siguiente. Y es que eso nos lleva a pensarnos un elemento que para nosotros es crítico, para los colombianos, no para toda América Latina, y es que nosotros tenemos una memoria corta. Y es una memoria corta porque esa memoria corta es una memoria que hemos construido en función de olvidar el pasado, de olvidar la agresión, de olvidar la violencia, y no queremos saber del pasado, ¿cierto? Y eso hace que toda esta serie de fenómenos políticos, sociales, ¿cierto?, con todas las implicaciones que tienen, para nosotros sean historia patria, pero no parte de un devenir que genera una serie de transformaciones. Siguiente. Eso hace que la constitución política, siguiente por favor, se convierta en el escenario donde se supone se construye ese nuevo diálogo entre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, siguiente, ese diálogo lo que permite es que haya un cambio importante en términos de la dinámica territorial. Y la principal dinámica es que el conflicto social y armado que vive este país pasa de ser un conflicto rural a ser un conflicto urbano. La ciudad se convierte en el escenario privilegiado de la disputa del poder por los distintos actores armados. Siguiente. En eso las acciones de los grupos paramilitares, siguiente, de las FARC, ¿sí?, siguiente, del ELN, son acciones que de alguna manera en esos mapas construidos en un estudio que hace Naciones Unidas, ¿cierto?, hasta el 2002, muestra que de alguna manera el conflicto ha estado extendido en todo el territorio nacional. No hay lugar del territorio nacional, urbano y rural, donde el conflicto no haya estado presente, y eso no se nos puede olvidar. A continuación les voy a mostrar una serie de imágenes, le pido el favor de que las pase muy rápidamente, porque muestran los focos de continuidad geográfica de la intensidad de la confrontación armada entre 1998 y 2011. Si ustedes ven cómo de alguna manera ese ejercicio va cambiando, se va escalando, se va transformando en unos escenarios, se va diluyendo, pero en otros se va profundizando, ¿cierto? Ese es un ejercicio que hace el Programa Presidencial de Derechos Humanos, ¿sí?, hasta ahí. Y lo que nos muestra es que efectivamente el conflicto no ha parado, ¿sí? Se nos dijo que durante los 2 gobiernos de Uribe, este país, la guerra no existía, ¿cierto?, que los paramilitares habían dejado de ser un actor armado y que lo que la guerrilla tenía que hacer, los actores de la insurgencia, era simplemente reincorporarse a la vida civil. Eso hace que esta última etapa de la violencia en nuestro país esté marcada por el conflicto sobre el territorio. Y ese conflicto sobre el territorio tiene
una serie de procesos y transformaciones que se van imbricando con el tiempo. Esto es de los años 80, cuando en el territorio rural fundamentalmente hay una presión de los actores vinculados con el narcotráfico por el despojo de tierras a la población rural. Si ustedes miran tanto este mapa, que es donde son los terrenos apropiados por el narcotráfico, como aquel otro en el otro extremo, que son los terrenos perdidos por la población rural, de un trabajo del profesor Reyes, lo que muestra es que hay una relación directa entre uno y otro. Y estamos hablando de la década de los años 80. Siguiente, por favor. Y cuando uno mira ya en este siglo, el hecho de que el paramilitarismo salió y que lo que existen hoy son las bandas emergentes, y en este trabajo de la Fundación Arcoíris siguiente, lo que nos muestra fundamentalmente es que el paramilitarismo se transformó en términos de las mutaciones, ¿cierto? Y ese es un elemento que quiero reafirmar. El conflicto en Colombia no desaparece, el conflicto en Colombia muta, ¿cierto? Genera procesos de imbricación y transformación permanente, pero se mantiene. Y uno de esos elementos nos lo muestra claramente la presencia de estos actores armados. Siguiente. Pero también en ese escenario que les comento, ¿cierto? El conflicto social y armado se traduce a la ciudad. Esto es la Comuna 13 en Medellín, la Operación Orión en el 2002, donde son recuperados esos territorios por las fuerzas del Estado. Siguiente. Y con toda una serie de situaciones que generan problemas vinculados con desapariciones, muertes y otra serie de cosas. Siguiente. Esto es del año 2013, en el corregimiento San Cristóbal, en la comuna próxima a la Comuna 13, donde estas BATCRIM o bandas criminales obligan a la población asentada allí, particularmente 40 familias, a salir de sus casas. La Constitución nuestra dice que por ser colombianos el Estado nos honrará, garantizará la honra, bienes, ¿sí? Y la defensa de la vida. Siguiente. ¿Qué hace nuestro establecimiento? Los ayuda a trastear, ¿cierto? ¿Sí? La forma de defender y garantizar la vida de la población y la garantía de la permanencia en el territorio es retirando a la población. Siguiente. En ese sentido, siguiente por favor, en ese sentido las transformaciones y los ejercicios de poder en el territorio urbano, ejercicios que antes solamente estaban en el territorio rural, se han trasladado al escenario urbano. Y hoy la Comuna 13, que se recuperó en el 2002 de las milicias de la insurgencia, hoy es controlado por las BATCRIM. Y en ese sentido ejercen formas de presión y ejercen formas de dominio sobre ese territorio. Sobre esa escalera eléctrica que se hace allí, se cobra vacuna, ¿cierto? Pero no es que tengan un personaje allá con un peaje, que una tiquetera que está cobrando, ¿cierto? Sino que estos actores dominan y controlan absolutamente la población que existe en el territorio y saben quiénes usan o no usan el territorio y por lo tanto tienen que pagar. Pero eso se ha exacerbado, siguiente, ¿sí? A escenarios como estas viviendas en altura que se producen en la ciudad de Medellín, donde para poder llegar a esas viviendas se tiene que tomar el ascensor. Estos actores cobran peaje y si no, use las escaleras, ¿cierto? Entonces, el ejercicio del poder y el control en el territorio resulta sumamente complejo. Siguiente, por favor. En eso, siguiente, por favor. Ahí. Nosotros no hemos adolecido de legislación para el ordenamiento territorial. Hemos tenido una legislación, simplemente acá algunas enumeraciones vinculadas con el tema ambiental, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente por allá en el 74, el Sistema Nacional Ambiental en el 93, la Política de Gestión de Riesgo y Sistema de Prevención del Riesgo y Desastres ahora en el 2012, ¿sí? Todas leyes fantásticas, ¿cierto? La Ley 9 en el 89, la Ley 388 del 97 y la última, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en el año 2011. Como dijera alguno, con el perdón de los abogados que hay acá, este país es de leguleyos, ¿cierto? Tenemos una cantidad de normas que nadie las cumple, pero se las aplican a los de Ruana, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen, porque si le sumamos a la planificación el hecho de que exista una política pública de ordenamiento en distintas escalas, pero que no se cumpla, pues dificulta efectivamente que lo que se piensa frente a cómo debe ser el territorio se materialice. Siguiente, por favor, ¿sí? En ese sentido, muy rápidamente, quiero señalar de manera gráfica alguna serie de los conflictos que están en el escenario más allá de la ciudad y después pasar a los conflictos territoriales que están en la ciudad.
Lo primero es el tema de conflictos que se están presentando hoy en día, como las tomas de tierras por los pueblos originarios, los pueblos indígenas, vinculados al hecho de que cuando se promulgaron los resguardos indígenas nunca se pensó que estas comunidades iban a crecer y que iban a necesitar más tierra, ¿cierto? Pero esa misma situación, siguiente por favor, la están viviendo las comunidades afrodescendientes. O sea, parte de estos pueblos más vulnerados a lo largo de la historia, que de alguna manera en un momento dado tuvieron la posibilidad de tener un territorio para localizarse, hoy esos territorios son vulnerados y son insuficientes y por lo tanto reclaman cambios en la legislación. Hoy se encuentran procesos de confrontación entre indígenas y afrodescendientes o entre indígenas y campesinos o campesinos y afrodescendientes cuando el problema es de otra índole frente al nivel de acaparamiento de la tierra en el suelo rural. La siguiente tiene que ver con las políticas económicas de nuestro gobierno vinculadas a un discurso que habla de la sostenibilidad, ¿cierto? De la mejora de las condiciones ambientales, prepararnos para el cambio climático y toda una serie de discursos, incluso el tema de la resiliencia, cuando en términos económicos se impulsan un conjunto de acciones que de alguna manera destruyen el ambiente y destruyen los territorios. La más agresiva de esas es la llamada locomotora minero-energética, en donde en este mapa ¿sí? se aproxima un poco los territorios que están cedidos en términos de ese conjunto de explotaciones. Siguiente. Fenómeno que se suma a un proceso ya existente con la pequeña minería ilegal, ¿cierto? Que de alguna manera en territorios, sobre todo en aquellos territorios que no están vinculados con las zonas centrales, han encontrado eso como un mecanismo para obtener recursos económicos. La siguiente. Pero también allí aparece un tema vinculado con lo que significa el suelo rural. Y el suelo rural vinculado con el tema de la producción agroalimentaria. Producción que ha venido siendo vulnerada no solamente en Colombia, sino en general en muchos territorios con todo el tema de la agricultura transgénica. Y en ese sentido, ¿sí? Siguiente, la aparición del tema de los monocultivos y este uso de la agricultura intensiva con unos efectos devastadores no solamente sobre los territorios donde se siembra, sino todas las áreas vinculadas y sobre todo con las aguas. El siguiente, el conflicto por el agua es un conflicto sumamente complejo, no solamente por la apropiación del agua, sino por el uso del agua, ¿cierto? Colombia, que se vanagloriaba hace unos años de ser uno de los países que más agua tenía, hoy tenemos problemas de agua. Y en la medida que nosotros no tenemos estaciones, nosotros no manejamos el recurso agua. Siguiente. También tenemos conflictos vinculados con lo que significa esa capacidad productiva que han generado pequeños campesinos para recoger recursos económicos a través de los cultivos ilícitos, últimamente la hoja de coca y anteriormente la hoja de marihuana o la amapola, pero que se controla a través de estos mecanismos de aspersión o los mecanismos de erradicación. También, siguiente, generando daños ambientales y mecanismos que implican un inadecuado ordenamiento territorial. Siguiente, solamente recordemos lo que pasó hace unos días en el municipio de Salgar, en Antioquia. Siguiente, donde todo el mundo se da golpes de pecho, ¿sí? Sobre el hecho de que estos procesos, todo el mundo los había previsto, todo el mundo había dicho que iba a ocurrir, estaba escrito en los distintos documentos, en el plan de desarrollo y en el plan de ordenamiento territorial, pero las acciones que tenían que hacerse para garantizar que eso no ocurriera no pasaron. El tema de fondo no es el drama de Salgar, el tema de fondo es que esta misma situación la viven casi los 1000 municipios, los 900 municipios rurales que tiene Colombia. Y en cualquier momento a cualquiera le puede suceder. Porque el problema no es simplemente de indicación o el señalamiento de responsabilidades, sino los recursos y las garantías para que eso efectivamente se dé. Siguiente. El discurso del cambio climático, siguiente por favor. ¿Sí? Para nosotros tiene una imagen muy fuerte que fue lo que sucedió hace muy poco tiempo en el Casanare con la muerte de miles de animales, ¿sí? Por procesos de desecación. Desecación vinculado con el tema de la explotación petrolera y el uso inadecuado del agua, sobre todo las aguas subterráneas que hizo que el agua no pudiera ser. Pero ese es un fenómeno que no es simplemente esporádico, sino que se va a repetir permanentemente. Siguiente. En ese sentido también, hoy aparece un conflicto adicional sobre ese otro territorio y es la posibilidad del acceso a lo que se denomina segunda residencia. Segunda residencia que se localiza sobre el suelo productivo y no sobre otro tipo de suelo, generando un desplazamiento de las actividades agrícolas y pecuarias por los procesos de urbanización. Bien,
Simplemente ahí es un mapeo muy rápido de algunos de los conflictos que aparecen allí que nos permitan entender que el ordenamiento del territorio en la ciudad no es ajeno al tema del ordenamiento del territorio en general, que hay una conexión directa entre los dos en términos, por un lado, del uso de los recursos que se necesitan del territorio más extensivo y las necesidades que tiene el territorio urbano, y cómo en un momento alguna serie de esas relaciones de dependencia entre el territorio urbano y el territorio rural, ¿cierto?, se complejizan en términos de conflictos en la totalidad del territorio. Siguiente. Por eso, cuando hablamos de ordenamiento territorial y conflictos en la ciudad, permítanme mostrarles rápidamente 3 imágenes para hacer una reafirmación. Esto es Bogotá en 1868, ¿cierto? Una ciudad muy bajita, perdón, la anterior, ahí. Una ciudad que no tenía más de 2 pisos, lo más alto era la catedral, allí está la Plaza de Bolívar. Bogotá para ese entonces tenía 65.000 habitantes. Y estamos hablando del concepto de ciudad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esta imagen es de 1949-50, el eje ambiental de la avenida Jiménez, muy cerca de acá, el Hotel Granada, la antigua gobernación hoy, y los cerros, ¿cierto? Ya están las vías pavimentadas, aparece el automóvil, estamos en todo el auge de la modernidad, del auge y la presencia del movimiento moderno aquí en Colombia, y estamos hablando de 750.000 habitantes. Y seguimos hablando de la misma ciudad, Bogotá. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y esta, que es de este año, ¿cierto?, tomada desde el Parque Entre Nubes, que nos muestra solamente un fragmento de la ciudad, una parte del sur, los cerros, Monserrate, Guadalupe, y el centro de la ciudad, ¿sí?, donde hoy hablamos de 7.850.000 habitantes, y seguimos hablando de Bogotá. ¿Sí? Siguiente. ¿Por qué para mí son importantes esas 3 imágenes? Porque hay 2 conceptos que están asociados fundamentales, el concepto de espacio y el concepto de tiempo, que no son conceptos estancos, sino son conceptos dinámicos que van cambiando a medida que vamos avanzando. ¿Sí? Las relaciones temporales se han venido reduciendo y las condiciones del espacio se han venido aumentando. Por eso este progresivo proceso de aglomeración en la ciudad está marcado por una serie de condiciones que en el territorio no se han logrado resolver. Hemos avanzado en términos de reconocer que la ciudad es el mejor escenario para el desarrollo de la vida humana, pero no hemos logrado construir esas articulaciones entre la ciudad y el territorio. Esto que es el ejemplo de Bogotá, lo que nos muestra es que más o menos cada 20 años Bogotá crece en 2 millones de habitantes, como si todo Medellín y el área metropolitana se vinieran a vivir acá. ¿Cuál es el problema? Que no logramos resolver los problemas acumulados que tenemos y ya tenemos una serie de nuevos problemas. Siguiente. Por eso, y en estas voy a pasar también muy rápido, simplemente las quiero indicar, la ciudad materializa una serie de conflictos en el territorio, conflictos que no son solamente físico-espaciales, ¿cierto? Los conflictos físico-espaciales simplemente es una de las manifestaciones de los problemas en el territorio. Conflictos como la miseria y la pobreza, que cada vez se cuantifica siguiente y se califica de distinta manera, ¿cierto? Pero que finalmente la condición específica en los territorios muestra que está presente. Siguiente. El tema de la falta de empleo y la informalidad en términos económicos que hace que esa relación entre espacio público y la capacidad de autoemplearse disputen este espacio. Siguiente, ¿sí? Cuando el espacio público construido por la ciudad formal es apropiado de manera indebida, pero la estética que produce esa ciudad formal, ¿sí?, hace que frente a ese no peleemos. ¿Sí? Siguiente. El tema de la vivienda, donde cada vez, ya lo mencionaba mi antecesor, ¿cierto?, cada vez nos siguen vendiendo el concepto de casa o el concepto de vivienda, pero cada vez nos venden unas condiciones más estrechas en términos de espacio. En Bogotá se están ofertando para la población popular viviendas de 28 metros cuadrados, ¿cierto? Y hemos encontrado hasta 16 personas viviendo en este tipo de viviendas. La siguiente, por favor. La siguiente. La segregación socioespacial, que en el caso de Bogotá es absolutamente marcada norte-sur, ¿cierto? Y siguiente, que además esa segregación está marcada por un invento muy criollo nuestro, que es la estratificación socioeconómica. Un ejercicio que se hizo para cruzar el tema de las tarifas de servicios y los subsidios en términos de las tarifas de servicio, pero que se convirtió fundamentalmente en una condición de clasificación de la población en términos de su localización. Y frente a eso se clasifican mucha serie de bienes y servicios urbanos. Siguiente. En esto
claramente en ese mapa de allá nos muestra la población de estratos 5 y 6, la de más altos ingresos, y la que está acá en suroriente y suroccidente, la población de estratos 1 y 2, absolutamente segregados los unos de los otros. Siguiente. Pero también en términos de ordenamiento se nos ha dicho que desde el 2000, que empezamos a implementar la ley 388, la ley de ordenamiento territorial, nuestras ciudades iban a cambiar y particularmente Bogotá, y que en ese sentido nosotros íbamos a tener una oferta de suelo público para que la población no siguiera accediendo al suelo informal, por invasión o por compra de suelo informal. Para ese entonces teníamos 1.363 barrios de origen informal. 15 años después tenemos 1.614 barrios de origen informal. O sea, lo que se construyó como solución realmente no representó una alternativa y por lo tanto, siguiente, la población sigue resolviendo por su cuenta y riesgo el acceso al hábitat, a la vivienda y a la ciudad. Siguiente, en el caso nuestro hay una condición particular que también no podemos seguir haciendo lo de la política del avestruz, enterrando la cabeza para ver lo que sucede alrededor. Y es que de cada 10 habitantes urbanos, 1 ha sufrido condición de desplazamiento forzado. Y eso simplemente contando las cifras que se manejan desde 1985 en adelante. Siguiente. Eso hace que nuestra referencia no sea fundamentalmente el desplazado localizado en aglomeraciones donde reivindican esa condición, sino que el desplazado se ha convertido en un habitante más, en un urbanita, pero un urbanita de esa ciudad informal donde se mimetiza y donde ésta se convierte en ciudad refugio. Siguiente. Pero frente a los problemas de la ciudad, entonces se nos dice, la ciudad tiene conflictos, la ciudad tiene problemas, el centro es un escenario sumamente anacrónico, hay que revitalizarlo, hay que reordenarlo, le colocan miles calificativos y se plantea que hay que generar procesos de ordenamiento territorial. Siguiente. Pero el modelo de ciudad que se nos vende es este, ¿cierto? Un modelo para otro tipo de población. Siguiente, un modelo que excluye de alguna manera, siguiente, a la población que habita estos territorios. La población que habita tiene que irse, ¿cierto? Porque no son bienvenidos en estos territorios. Siguiente. Siguiente. ¿Sí? Hasta llegar a estas bondades que se construyen hoy en día, ¿cierto? Que es el desarrollo sobre la idea de la escasez del suelo, entonces hay que hacer un máximo aprovechamiento del suelo y por lo tanto hay que generar una máxima edificación sobre el suelo. Ve de Bacatá, aquí cerquita, 67 pisos, las torres Atrio, una de 70 y otra de 75 pisos, ¿sí? La siguiente, entre calles también aquí en el centro, un edificio de 95 pisos que además busca disputar en altura a uno de los rascacielos del mundo. ¿Para qué? No sabemos, pero lo quiere disputar, ¿cierto? Y eso, siguiente, y eso hace que la imagen de la ciudad nuestra vaya cambiando en términos de quién tiene la chequera más grande que se pueda localizar en el territorio. Pero también nos va cambiando el perfil de la imagen en donde los cerros para nosotros en términos territoriales era un elemento fundamental y se va cubriendo y va desapareciendo porque estos no son los únicos proyectos, sino aparecen otros que van a estar allí. Bien, siguiente por favor. Me voy a robar 2 minuticos y con esto cierro porque no alcanzo a presentar todo, pero quiero no dejar esto en punta. Entonces quiero mostrarles rápidamente cómo los conflictos en el territorio a partir de la cuenca del Tunjuelo, que es en la zona de Usme, el suroriente de la ciudad, vinculado con un territorio muy alto que es Sumapaz, aparecen una serie de conflictos. ¿Por qué es importante? Porque es que Usme recoge con claridad ese proceso en el cual los conflictos en el territorio han estado presentes históricamente, pero los conflictos han venido mutando en el tiempo. Los conflictos sobre la disputa del suelo, sobre la disputa del agua, sobre la disputa de qué se localiza allá, a quién le pertenece el territorio y cómo la ciudad lee esos territorios, han estado presentes desde hace más de 3 siglos allí. Y en ese sentido, fíjense, aparecen una serie de decisiones de la ciudad sobre los territorios sin contar con la gente. Siguiente. Entonces, se decide que allí se localizan actividades como la minería, donde la minería que se explota, después de explotarse, no recupera esos territorios y quedan allí. Siguiente. Las canteras donde se extraen materiales, sí, este barrio que se llamaba Villayaqui, que por procesos de degradación de esas canteras fue demolido. Siguiente. ¿Sí? El tema del relleno sanitario, la basura se localiza en este territorio. Siguiente. ¿Sí? Las inundaciones, eso es San Benito. Siguiente. Sigue siendo lo mismo. Siguiente. ¿Sí? Esto que era lo que estaban anteriormente, que eran esas canteras, donde los dueños de las concesiones lo que hicieron fue canalizar el río, que es ese jarillón que se ve por allí, y le hicieron una barrera natural que impedía que el agua se saliera. Hoy en día, después de las inundaciones, hoy existe en esta laguna. Siguiente. ¿Sí?
Y ese ejercicio de que no logramos construir un ordenamiento se refleja también en términos de los bordes y los elementos de agua que están allí, como lo son la quebrada de la ocupación, la quebrada de Limas y su ocupación, y los procesos de degradación que genera. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Sí? Siguiente. ¿Sí? El tema de las curtiembres que genera procesos de contaminación. Siguiente. Siguiente. ¿Sí? Y la disputa que hoy existe en términos de la necesidad de tener más suelo para urbanizar la ciudad y la disputa por ese suelo productivo. Esto en la zona de borde de Usme. Siguiente. ¿Sí? Donde no se logra que definitivamente la población haga parte del ordenamiento territorial. Siguiente. Y por eso la gente se la disputa, la tierra no se vende, la tierra es nuestra. Siguiente. ¿Sí? Donde ese campesino es desconocido. Siguiente. ¿Sí? Y donde los procesos de expansión urbana, tanto informal, siguiente, como los procesos de expansión formal de la ciudad continúan. Dejo hasta allí, simplemente termino reafirmando que la única posibilidad de construir un escenario de paz y negociación en este país pasa no simplemente por el hecho de que los actores armados, y en este caso la insurgencia, lleguen a una serie de acuerdos en La Habana, sino que efectivamente quienes habitan el territorio, quienes configuran el territorio y quienes construyen el territorio tengan parte activa en la toma de decisiones para los procesos de negociación. No es posible construir una paz de largo aliento en este país si efectivamente aquellos que permanecen en el territorio no hacen parte de las decisiones que se tomen por él. Muchas gracias. Muchas gracias. Una presentación bien amplia, ¿no? Hemos tocado una cantidad de temas impresionante, creo que es interesante también ver varias fotos de Bogotá para los que solo se quedaron en ese entorno pequeño, ya nos da una visión más grande. Entonces, gracias ustedes dos por esas dos presentaciones sobre ese primer tema de desigualdad de ordenamiento territorial, con esa mirada de los conflictos. Voy a abrir entonces el debate, las preguntas. No está Madrid, ahí ya hay una pregunta. Estoy viendo un poco el tema de la hora, son las 3:30 pasadas.